Hablamos con Carlos Zurégano, es decano del Colegio de Arquitectos de Aragón. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues acabamos de ver ahora este vídeo, no sé si lo ha podido escuchar usted, el audio de este vídeo promocional, que la verdad es que ahora impresiona un poco después de ver cómo ha quedado el edificio, en el que precisamente se presume de los materiales. Es verdad que estamos hablando en un momento anterior a cambiar el Código Técnico de Edificación. Estos materiales podían dar pie a este resultado terrible que hemos visto, semejante incendio en el que ardió en tan solo una hora todo el edificio. Bueno, la utilización de estos materiales en el momento que se proyecta el edificio y se solicita licencia en el año 2005 no estaba previsto por la normativa vigente en ese momento, que era una normativa del año 96, lo que nosotros conocemos como la CPI 96, Condiciones de Protección contra Incendio del año 96. Posteriormente se regula el uso de los materiales de aislamiento en fachada y para evitar la propagación vertical del incendio en el edificio, que es lo que ha sucedido, se demandan unos requisitos de no combustibilidad y no emisión de gotas para esos materiales aislantes que se sitúan en estas cámaras de fachada ventilada. Con estos cambios sería imposible que sucediera algo como lo que acabamos de ver. Hombre, hoy en día se exige que estos materiales sean absolutamente incombustibles. Volvemos al poliuretano, que ahora mismo también está permitido, que en teoría, si va revestido de ese aluminio, eso impediría pues que el inmueble se incendiara. No, vamos a ver. Esa es una cámara ventilada que precisamente por ser cámara ventilada es fácilmente accesible al incendio. No es una cámara estanca en el que no se pueda producir una transmisión. De hecho, es lo que parece que ha ocurrido cuando se provoca el incendio en la vivienda, cuando salen las llamas al exterior, penetran en esa cámara, en esa fachada ventilada, y a partir de allí se da el efecto de chimenea, se propaga el incendio verticalmente y probablemente se producen goteos, por lo cual no solo es una propagación ascendente, sino también descendente. Lo que pasa es que llama la atención, Carlos, lo ocurrido, porque, quiero decir, es un edificio de reciente construcción Sí. y es algo totalmente excepcional lo ocurrido. Algo más ha tenido que fallar, aunque es muy pronto para hablar, porque ni siquiera han podido acceder los propios bomberos para investigar las causas, incluso para rescatar todavía si hay personas allí, pero algo más tiene que haber para que el incendio se desatara de esa manera tan rápida. Bueno, el origen concreto del incendio en la vivienda, aparentemente en un séptimo, evidentemente lo desconocemos, pero incendios en viviendas, como bien saben nuestros servicios de extinción, nuestros bomberos, incendios en edificios de viviendas se producen a diario, varios de ellos, y no se transmiten al resto del edificio. Evidentemente, la propagación por fachada y unas condiciones absolutamente desfavorables meteorológicas, como el viento reinante, han sido una causa coadyuvante. En algunos momentos podemos ver en las imágenes, que realmente son terroríficas, como el humo no asciende verticalmente, sino que es que se ve horizontalmente, tanto el humo como las llamas, porque teníamos unas rachas de viento pues fácilmente de 50 o 60 kilómetros por hora. Evidentemente, se han conjugado dos factores que han acelerado el incendio, la propagación del incendio a través de la fachada. Parece claro que uno de ellos es el material. Probablemente, insisto, porque habrá que investigarlo todo, la espuma de poliuretano existente en esa fachada ventilada, que luego no hubiera sido usada o si no cumplía los requisitos que ahora se están pidiendo en el vigente Código Técnico de la Edificación. Por volver ahora a la situación actual, porque puede haber cierto temor, esto nosotros en ningún momento queremos generar alarma, pero es verdad que no, quien ahora esté recabando qué materiales tiene mi casa y si tiene un componente de poliuretano, a ver si me va a ocurrir lo mismo que les ha pasado a estos señores. Recalcamos que ha cambiado la normativa y que eso es difícil o muy poco probable que suceda. Se tienen que dar Sí. ciertas circunstancias. Debemos ser sensatos, debemos tranquilizar a la ciudadanía. Ello no quiere decir que ante cualquier duda, ante la disposición constructiva de un edificio, se pueda llamar a un técnico, a un arquitecto que compruebe cómo está construido el edificio, sin duda. Pero para buscar un precedente de lo que ha pasado, tenemos que irnos, por ejemplo, a la Torre Grenfell
de Londres, que puede ser un caso muy similar y que probablemente muchos recordaremos, porque también el edificio se convirtió en una auténtica antorcha. Desgraciadamente el incendio se produjo por la noche y hubo más víctimas todavía de las que desgraciadamente se ha producido aquí. Pero son casos muy singulares. No, las probabilidades de que se vuelvan a concitar, primero, de que existan a la vez en un edificio construido con este sistema y que se produzca el incendio y que además tengamos unas rachas tan tremendas de viento, pues hombre, son bajas. Eso no quiere decir que no tengamos que ser precavidos y con instrumentos de inspección que ya tenemos, por ejemplo, el libro del edificio existente, por las inspecciones que hagamos, pues incidan más en la composición de las fachadas en aquellos casos que tengan dudas. Pero no habrá muchos edificios configurados de este modo, por ejemplo, en nuestro entorno más próximo. No es probable. Y desde luego lo que se está construyendo ahora, se está construyendo ahora y desde la entrada en vigor del Código Técnico en el 2007, y con este sistema constructivo se está construyendo con materiales no inflamables en fachada. Hay que tener en cuenta que las normativas, los sistemas constructivos a veces se adelantan a las normativas. Y el tema de las fachadas ventiladas es hasta cierto punto novedoso, y entonces las normativas a veces tienen que ir corrigiendo y adaptándose a esos sistemas que a lo mejor no han previsto todas las cuestiones que pueden suceder, por ejemplo, en caso de incendio. Pero las normativas se van adaptando y tenemos que estar tranquilos con ello y se hacen cumplir. De Arquitectos de Aragón, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos para intentar aclarar lo poco que todavía se puede aclarar, porque es muy prematuro llegar a algún tipo de conclusión. Efectivamente, estamos especulando, eso hay que recalcarlo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a usted.